Muy bien, muchas gracias, licenciado Carlos Vázquez, por el tiempo para poder realizar esta entrevista. Le doy la bienvenida a las personas que nos estén escuchando. Quiero empezar consultándole, me parece que usted tiene una maestría en comunicación organizacional, ¿verdad? Es correcto. Tengo estudios de posgrado a nivel de maestría por la Universidad de San Carlos, ahí terminé. Tengo una iniciada en la Universidad Panamericana que no he concluido y tengo una licenciatura por la Universidad Panamericana y otra pendiente por la San Carlos para concluirla a nivel de pensum cerrado, pero sí tengo estudios de posgrado en comunicación. Y se graduó de licenciado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Universidad Panamericana. Tengo pensum cerrado en la Universidad de San Carlos. Ah, qué excelente. Y en su inicio como periodista, ¿tenía ya estas maestrías o empezó cuando todavía estaba estudiando? Yo me inicié como periodista reportero en el año 2000 y avancé hasta el 2004. Era estudiante de periodismo y en esa época entrar al periodismo es igual de complicado que ahora, con la desventaja que en ese momento todavía nuestras familias no nos apoyaban mucho, porque el tema de la Universidad de San Carlos y el ejercicio periodístico, sobre todo en esa época del gobierno del FRG, hubo mucha represión para los periodistas. Entonces, en mi calidad de estudiante de periodismo, en mi calidad de periodista como tal, de a pie, porque el tema era que trabajamos para radio, fue un poquito complicado, pero fue la universidad la que nos alentó a hacer periodismo, porque éramos estudiantes, allá nos daban la energía, la fuerza, y nosotros en la calle hacíamos ya la labor de convicción que tenemos. Es decir que a la par de un año complicado para el periodismo, ustedes tuvieron que vencer el reto de seguir adelante y ejercer ya la profesión. El tema es que en esa época éramos jóvenes, y la juventud no siempre ha tenido las puertas abiertas. Sin embargo, es triste decirlo, pero para esa fecha, hace 18 años, era más complicado todavía. Teníamos un gobierno que de alguna manera tenía mucha convulsión social y entonces el periodismo era una de las víctimas. Los jóvenes que hacíamos periodismo, como hoy en día, pero en ese entonces lo hacíamos más por compromiso, porque no había protección de parte de los medios de comunicación tan, digamos, evidente como ahora. No existían las redes sociales donde uno puede ilustrar una agresión, un trabajo periodístico bien hecho, en una fotografía en tiempo real. Era con muy poca evidencia para lo que a uno le podía pasar, así que uno corría el riesgo de que fuera violentado y no tener ninguna evidencia ni poder acusar a nadie, ¿verdad? Claro. Pues muchas gracias por estas anécdotas y este panorama que algunos jóvenes desconocen hoy en día, me incluyo entre ellos. Licenciado, ¿qué mueve a Carlos Vázquez en el quehacer diario y en lo que se dedica ahora y a qué se dedica hoy en día? Claro, primero yo quiero contar de que yo no había llegado a la Universidad de San Carlos y tuve la posibilidad de viajar por el mundo. Fui becado por varias instituciones de gobierno de Guatemala, pero también de otros países. El Ministerio de Trabajo de España me permitió a mis 19 años viajar a España. Tuve la oportunidad de ir 3 veces a España. Pude ir a Cuba, pude estar en Holanda, estuve en Oslo, Noruega, pero el viaje a España me marcó bastante porque fui a recibir formación política y formación en ciudadanía. Ahí despertó mi interés por el tema de la comunicación y el periodismo. Entonces ahí empecé a fortalecerlo a partir de conocer otros horizontes en España. De hecho, me llamó la atención que en el año 2001, 2002, en Barcelona, nos contara un grupo de periodistas jóvenes allá que el tema de moda en España era el internet o la televisión a la carta. Y cuando nosotros preguntábamos qué era eso, nos dijeron que era la novedad del internet en el periodismo. Es decir, hace 16, 17 años, uno para ver el noticiero estelar de las 9 de la noche, si pagaba el internet, podía descargar las noticias.
Algo así como que el domingo, en vez de ver Noticiete a las 9 de la noche, que todo el mundo lo espera, desde las 6 de la tarde yo pago, como Netflix, como una opción del internet, pago y descargo el noticiero y ya lo puedo ver. Entonces estaba avanzado. En esa época para mí era, si aquí no lograba muchas cosas, terminó de motivarme. Metí al periodismo entonces, empecé a estudiarlo, empecé a involucrarme, empecé a hacer algunas prácticas con radios comunitarias y eso me motivó. Puedo decir que todos mis estudios, tanto afuera como acá, han sido de pura formación en ciudadanía, derechos humanos, comunicación y periodismo. Tengo una especialidad en eso. En ese sentido, ¿qué me motiva? Primero, yo creo que las comunicaciones y el acceso a los medios de comunicación es una lucha perdida por los jóvenes. Es decir, acá hay luchas por los derechos humanos, hay luchas al tema laboral, pero muchos jóvenes hemos perdido en su momento, y los de ahora todavía, la conquista y la lucha de los medios de comunicación. Es decir, no llegan todos, y en la Universidad de San Carlos se nota, hay un montón de estudiantes de comunicación, pero solo el 3% tienen acceso a llegar a los medios de comunicación, a llegar a las instituciones a trabajar en comunicación social. Entonces hay que ser doblemente bueno para entrar. Entonces ese reto me lo propuse en su momento y puedo decir felizmente que he tenido la fortuna del apoyo de instituciones de gobierno, de universidades, de lugares, embajadas, por ejemplo, que me han pagado mis boletos. He viajado un montón, pero ni un solo boleto me he pagado yo. Con mi dinero no hubiera podido yo viajar. La mejor forma de viajar. Sí, claro. Sí. Pero puedo pensar que el periodismo me abrió esas puertas, mi interés por la comunicación me abrió esas puertas y pienso que los jóvenes tenemos derecho o tienen derecho a más acceso a los medios de comunicación porque hay mucha capacidad, hay mucha técnica, hay mucho compromiso, pero se cierran los espacios. Entonces, toda mi vida la he dedicado a la comunicación comunitaria, medios de comunicación masivos, medios informativos. Cuando me quedé sin trabajo en alguna oportunidad, hice monitoreo de medios y lo hice por un año por mi cuenta y puse a disposición ese monitoreo de medios. Cuando el monitoreo de medios había que hacerlo comprando la prensa a las 5 de la mañana, leerla a las 5:30, recortar las noticias o hacer un resumen de las noticias. Y por un año yo compré los periódicos con mi dinero, mandé a algunas fuentes de información y algunas instituciones que yo sabía que existían cuando estuve trabajando y de ahí me tomaron en cuenta para darme trabajo. Es decir, yo me vinculé al gobierno porque no perdí la fe. Cuando me quedé sin trabajo, hice monitoreo de medios de temas indígenas, tema de juventud y tema de derechos humanos. Entonces una ONG me vio con ese monitoreo, me contrató en el monitoreo. Luego ya no hice el monitoreo para los demás, sino que me contrataron para trabajar para la red de derechos humanos. Lo seguí haciendo y puedo decir que el día de hoy que me dedico a la comunicación social institucional, trabajo en comunicación política, trabajo en instituciones de gobierno. Llevo 17 años trabajando en instituciones de gobierno y todo ha sido en comunicación. Hoy la comunicación es más fácil en las instituciones. Hoy tenemos internet, teléfono, televisores, tenemos varios medios. Antes trabajar comunicación social, cuando yo empecé en las ONGs, lo que había que hacer era comprar los periódicos, memorizarse las noticias y cuando se reunían los jefes decían, ¿qué pasó? ¿Qué novedades hay? Y uno tenía que recordarse lo que había leído y decírselo a todos los demás. Cambio, ahora le manda uno al funcionario la nota de Noticiete, le manda la nota de radio y le manda un... Sí, entonces me motiva a estar en comunicación porque todavía hay mucha cancha. Pienso que todavía hay unos 15 años más en que la comunicación social y las instituciones de gobierno van a necesitar de los comunicadores sociales y es una profesión bien pagada, con la diferencia de que hay que ser buenos, porque no hay chance para todos. De 300 gentes que salen de la universidad, 20 personas logran vincularse y otras 300 salen el otro año y otras 20. Entonces la lucha es muy difícil. Entonces para conectarse hay que ser bueno, ¿verdad? Después viene que le den la oportunidad a uno, después tener un buen jefe, después tener un empujoncito. O sea, de entradita para competir hay que ser bueno, para estar dentro de esos 20. Y una vez estando dentro de esos 20, que le den un empujoncito y todo lo demás. Mucha gente apuesta porque le den un empujoncito, porque lo conecten, pero solo llegan y más se tardan en llegar a las instituciones que en venir de regreso porque no hay capacidad técnica, pero eso es lo que fui aprendiendo en el camino.
Claro, hay que mantenerse, entonces una vez que ya uno logró una entrada. Claro. ¿Cómo es un día típico en su vida laboral y cómo lo combina con sus pasatiempos, tanto en el periodismo, cuando se estuvo dedicando de lleno a eso, como ahora en la comunicación política? Hay una virtud bien importante. El haber sido reportero de a pie, el haber sido periodista y en algún momento jefe de información y de edición en la radio, porque me dieron la oportunidad para eso. Claro que cometí errores al aire, claro que ahora me da risa porque me dieron la oportunidad, pero me equivoqué. Sin embargo, en su momento puedo decir que no sé cómo lográbamos trabajar hasta 10 horas, 12 horas todos los días, incluyendo sábados, y por un salario tan pequeño que solo alcanzaba para los pasajes. Pero era tanto la gana de estar ahí, el presumir, el trabajar en un medio. Yo recuerdo que desde que salía de mi casa en bus, me gustaba andar cargando mi gafete que dijera prensa, ¿verdad? Y regresaba a las 8 de la noche y ganar mi gafete. Era un orgullo para mi familia, para mí, trabajar, y era un respaldo de la institución. Alguna vez me llamaron un domingo porque tomaron la academia de la Policía Nacional Civil, la tomó el grupo de estudiantes y oficiales que estaban ahí porque estaban manifestando, querían incremento, pero el gobierno se molestó tanto, el ministro de Gobernación, que les mandó tanques del ejército a rodear la academia y decía que los iba a sacar a la fuerza. Eso era noticia y paralizó Guatemala en la tarde del domingo, y entonces a todos los reporteros que estábamos de descanso nos mandaron a llamar. Entonces a mí me llamaron y como eso era parte de la adrenalina, me fui, solo saqué mi gafete de prensa. Cometí un error, cargaba puesta una chumpa náutica azul, y esa chumpa náutica azul era parecida a los de la Policía Nacional Civil que les daban. Y yo entré con eso a cubrir, y en una de esas me confundieron, y la gente que estaba protestando decía que era alguien del Ministerio de Gobernación y del Ejército que me había metido ahí a fingir ser policía porque me había puesto. Pero cuando quería mostrar mi gafete, alguien me lo arrebató y me lo quitó, entonces no podía demostrármelo. José Manuel López Rivera, que lleva muchos años en el periodismo y en su momento trabajaba en Guatevisión, me dio el chaleco. Eso no se puede agradecer personalmente, porque en ese entonces solo nos complació haber salido de esa vez que nos tuvieron de rehenes, pero me dio su chaleco y con eso me salvó porque él tenía camisa de Guatevisión. Entonces, aún así la adrenalina estaba muy interesante. Entonces uno trabajaba mucho, arriesgaba su vida. El tema del dinero no era problema. Es decir, era problema, pero no lo sufríamos. Entonces, pero sin duda la juventud nos daba esa fuerza. Claro. Hoy en día lo que yo hago es más trabajo de escritorio, es más de pensar, un poco de experiencia. Trabajo operativo hago mucho menos. Sin embargo, pienso que aporto más a la institucionalidad del Estado, porque en la comunicación política yo tengo el compromiso de que lleguen mensajes a la población a través de mis jefes superiores, a través de los funcionarios, a través de los directores de las dependencias, a quienes yo asesoro y yo les doy la línea de trabajo. La experiencia que tengo y en los estudios que tengo me permiten delinearles una ruta, y cada vez que ellos hablan con su personal, cada vez que el funcionario habla hacia la prensa, hacia la población, o cada vez que hablan en el Congreso de la República, donde llegan a los diputados, el mensaje tiene que ser tan certero, tan enfocado, que si yo he hecho una buena labor de asesoría, logramos comunicar bien, y resulta que después de una situación en el Congreso, una buena reunión me salve el día a mí. Después de 2 horas en el Congreso, yo como comunicador social, si logré dar el mensaje, salvé mi día. Hace 18 años, yo sabía si había salvado mi día después de que entraba a las 7 de la mañana y salía a las 7 de la noche. Sabía si había hecho las 8 notas. Y hasta cuando lograba que una nota saliera en los titulares, ya podía decir, salvé mi día. En cambio, hoy en la comunicación política se es más certero cuando se tiene éxito, y por supuesto que uno mete a problemas a la institución cuando se falla. Entonces hay una gran diferencia
la fuerza nos lo da la experiencia un poquito. Sigue habiendo adrenalina. Sí, Muchísima. por supuesto, por supuesto. Yo salgo de las reuniones a veces del Congreso, a veces en otras instituciones, muy contento, satisfecho porque sé que he contribuido y algunas veces salgo frustrado, como recientemente nos pasó, y siento que